Son las 8:49. Saludamos al abogado Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional. Abogado Quintana, bienvenido. Hay múltiples lecturas que merece el momento actual: economía, seguridad, gobernanza, etcétera, etcétera. Quisiera empezar por el último, y en este tema no deja de ser importante la dicotomía que se está evidenciando. Ayer se lo hizo una vez más en el binomio presidencial. Durante la jornada hubo rumores sobre el distanciamiento entre el presidente y la vicepresidenta de la República. Las agendas separadas que se dieron luego de la posesión confirmaron ese distanciamiento. La vicepresidenta había sufrido un desaire en la Asamblea, así se lo interpretó, al haber recibido un cupo menor a la de cualquiera de los otros ministros para tener invitados en esa sala. Ella respondió con un pedido exagerado de 200 asientos, y luego hay dudas sobre si fue o no debidamente invitada a Carondelet, o si fue un acto deliberado su presencia, más bien luego de este acto en un mercado de Quito. No sabemos si deliberadamente quiso salirse del protocolo o fue una respuesta más a algún desaire. Le preguntamos a usted sobre este tema, pues es uno de los pocos ecuatorianos, además que en el ámbito profesional ha tenido en los últimos días contacto con la vicepresidenta y puede darnos alguna idea de qué es lo que está pasando. ¿Hay este distanciamiento? ¿Hacia dónde llega? ¿Hasta dónde podría avanzar? Bueno, buenos días, don Gustavo. Un abrazo para usted. Por supuesto, un saludo para quienes nos están escuchando y mirando a través de Antena 1. Y yo debo volver a aclarar, no formo parte del equipo Sí, de, sí, muy, de muy Verónica claramente lo Abad. hemos dicho. Usted tuvo un contacto puntual, Ajá, pero efectivamente. obviamente en ese momento pudo conocer un poco más a la vicepresidenta. Efectivamente, yo tengo el mejor de los conceptos de ella. Me parece que es una mujer valiosa. Yo he sostenido que si yo algo valoro hoy en los políticos es que no le huyan a su forma de pensar, que no teman decir lo que ellos creen, aunque eso probablemente les pudiese generar resquemores, consecuencias, adversarios en el camino. Y eso es algo que yo rescato profundamente de la vicepresidenta de la República, incluso con quien probablemente en muchas cosas yo no comulgo, no comparto, pero rescato y valoro como el que más esa situación. Primero debo resaltar eso. Luego, el tema de la distancia me parece que es un asunto que habrá que en su momento preguntar a los dos, tanto a Noboa como a Abad. Yo he escuchado intervenciones de Verónica Abad. Ella ha negado rotundamente una distancia. Ahora, a partir de lo que ella ha dicho, yo le voy a dar mi percepción, Ujú. lo que yo pienso, lo que yo he percibido, a partir de cosas que además son públicas y notorias. Es decir, a ellos se les vio juntos hasta la primera vuelta electoral en un acto público que fue allá en Cuenca, en su ciudad, y luego de eso nunca más. Es decir, hubo los resultados de primera vuelta, jamás estuvieron juntos. En la campaña de segunda vuelta, cada quien manejó su agenda. Los resultados de la segunda vuelta los recibió cada quien por separado. Ella acá en Quito, él en su casa en la playa, en Santa Elena. Luego, cuando ya se proclaman los resultados, cada quien armó su agenda por separado. Sus transiciones fueron separadas, la de Noboa por su lado, incluso Noboa salió del país, ella también ha salido del país, ha tenido su propia agenda. Y claro, luego viene el tema de las credenciales, donde se los vuelve a ver juntos después de un montón de tiempo, ¿no? Pero estaban juntos como ignorándose. Me llamó la atención profundamente en el discurso de Daniel Noboa en esa ocasión. No hubo una palabra para ella, y yo no me refiero a que le agradezcan ni nada de eso, esas son cuestiones ya internas entre el binomio, pero al menos una palabra de saludo, de cortesía hacia la vicepresidente, eso no hubo. Finalmente, esta dama es una persona que él escogió, nadie la ha impuesto, al menos yo entendería así. Creo que él tuvo la libertad de escogerla a ella y entiendo que vio en ella alguna virtud para efectos de proponerle nada más y nada menos que el cargo vicepresidencial, es decir, el segundo a bordo en el Poder Ejecutivo, es decir, quién lo reemplazará ante una ausencia temporal o definitiva, es decir, una potencial presidente de la República. Entonces, en esas condiciones ya a mí
digamos, me resultó curioso que no haya habido al menos una referencia hacia Verónica Abad, ¿no? Y a partir de eso, en estos últimos días tampoco se los vio cercanos a los dos. Ayer se da la ceremonia de posesión. El saludo fue para mí bastante frío. Le diría que un saludo tan frío como el del presidente Lazo con el vicepresidente Claro. Eso es muy Borrero, o importante, como el esto saludo entre Lazo y Henry Krom. de Y las luego, lecturas claro, corporales de sus acciones. Es muy sí, interesante por esa parte. supuesto. Es evidente. Y luego de eso ya lo que usted comenta, ¿no? Lo que se estila por protocolo es que culmina la sesión en la Asamblea Nacional y el presidente con su vicepresidente y su equipo de ministros, de invitados, principalmente de delegaciones extranjeras, asisten al Palacio de Carondelet para un almuerzo de bienvenida, de agradecimiento, almuerzo al que curiosamente la vicepresidenta Abad no asiste, ¿no? A mí me llamó la atención verla a ella más bien distanciada en el mercado de Iñaquito, almorzando ella ha dicho, con su gente, con la gente a la que ella se debe, y no con su presidente, cuando era un momento de mostrarle al país unidad. A mí lo que un poco me preocupa es que en el discurso Daniel Noboa sostenga eh, una supuesta Hace un unidad. llamado a la unidad, Y Daniel Lobo. efectivamente, y cuando uno en la vida da un mensaje, cuando uno predica algo, debe intentar ponerlo en práctica. Y me parece que casa adentro no lo estamos haciendo, presidente Daniel Noboa. Y esto de excluir, de tratar de poner de menos, de hacer de menos a la vicepresidenta de la República, me parece que no es lo más sano, porque cada día se hace más notoria, desde mi punto de vista, una distancia, un alejamiento que no le viene bien a la gobernabilidad del país. Más allá Entonces, de esa es las mi conclusión personal. visiones o lecturas que podrían quedar en la prensa rosa, ¿qué importancia tiene para la organización gubernamental, para la democracia ecuatoriana, la cercanía o lo contrario entre el primer mandatario y la vicepresidenta, que es la persona que potencialmente ante cualquier eventualidad le reemplazaría? Usted ha dado la respuesta. El vicepresidente de la República, lejos de lo que muchos piensan, porque muchos creen, es que el vicepresidente no tiene funciones constitucionalmente asignadas, tiene que esperar a que el jefe del Estado le asigne funciones o le realice encargos. Sí, por supuesto, el diseño constitucional lamentablemente es así, pero la principal función constitucional del vicepresidente hoy es esperar a que se produzca un caso de ausencia temporal o definitiva y lo tiene que reemplazar por mandato del artículo 149 de la Constitución. Y le pongo una cuestión que probablemente va a pasar, y es que Daniel Noboa aspira a una reelección para el periodo 2025-2029. Nuestra legislación electoral impone la obligación de solicitar licencia para efectos de inscribir candidatura y dedicarse a la campaña electoral. El último tramo, los últimos 2 o 3 meses del gobierno transitorio de Daniel Noboa probablemente va a estar ausente si es que opta, insisto, por una reelección y va a tener que ausentarse del cargo. ¿A quién le tiene que encargar la presidencia, mi estimado don Gustavo? A su vicepresidente. Entonces sería gravísimo en términos de gobernabilidad, de institucionalidad, que Verónica Abad esté siendo apartada o alejada del conocimiento de cómo está la administración pública, de que eso implique que además de su distancia con el jefe del Estado, ella también esté distanciada hasta cierto punto del gabinete ministerial, con quienes en ese caso va a tener que trabajar ella como jefe de Estado y jefe de gobierno encargada. Primera cosa. Segunda cosa, ¿por qué es fundamental evitar a toda costa que se produzcan estos alejamientos? Porque Verónica Abad va a tener un trabajo que hacer y Daniel Noboa ya le ha asignado, aunque todavía no se ha hecho oficial el decreto ejecutivo de encargo de funciones, pero ella va a tener incidencia en la política migratoria e incidencia en la política internacional del país. Esa ha sido decisión de Noboa. Y eso significa que ella tiene que trabajar con la ministra Palencia de Gobierno, con la ministra canciller Sommerfield, con Semplades, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio del Trabajo, con el área de migración, etcétera, etcétera. Entonces necesita tener cercanía, sí o sí, con el gabinete. Entonces,
insisto, don Gustavo, más allá de un tema de chismes, de que le nombró, no le nombró, de que le agradeció, de cómo le saludó, son cosas que suman, porque los simbolismos en política son importantes. Y el mensaje que ayer nos dieron los dos es que no se llevan bien. Esa es la percepción que hoy tiene mucha gente. Y yo Sí, personalmente tengo esa percepción, que espero que no sea cierta. Yo espero que Quintana sea el que esté equivocado y no que eso esté pasando. Pero si eso llegara a pasar en un gobierno tan corto, con un presidente que predica unidad, pero que no la está poniendo en práctica con su compañera de fórmula, ay, sería grave, ¿no? Sería así escandaloso. es. Más allá, como usted ha señalado, de si se coincida o no con la línea política o el discurso de la señora vicepresidenta, es la vicepresidenta del país, es además una ciudadana ecuatoriana, es una mujer. Hay corrientes muy fuertes de reivindicación de la mujer en Ecuador. Este distanciamiento definitivamente no hace bien a la imagen del gobierno, peor si es que en realidad hay desaires. Hay analistas que han señalado que se le dio menos puesto para sus invitados que lo que se había dado a cualquier ministro, y esto evidentemente es una forma de ofender a la vicepresidenta. Esto está por Por supuesto. confirmarse. Y la otra parte es si es que fue o no debidamente invitada a ese almuerzo en Carondelet con todos los invitados especiales, incluyendo allí mandatarios, o si fue ya una respuesta de la señora vicepresidenta, una forma de salirse del protocolo. También eso está por verse, pero en todo caso no es una situación que favorece a un gobierno corto y que está recién empezando. Sí, efectivamente, ¿no? Estos cuestiones ya internas de cómo se organizó la ceremonia de posesión y transmisión de mando es una cosa que en algún momento se sabrá. Yo también leí por ahí un par de posteos, de tweets de colegas suyos, donde se hablaba del tema de la asignación de puestos. Uno podría eventualmente especular, ojo, especular, que tal vez a eso se debió la reacción de ella de ayer, de no haber asistido al almuerzo en Carondelet, fruto de que se le habría dado, según señala, y lo digo con nombre y apellido porque eso estuvo posteado en la cuenta de él, Fabricio Vela, su colega. Él indicaba que ella pedía más o menos 280 y Bueno, algo eso es lo que se de difundió, personas. que sonaba como una Del, insensatez, ajá. pero quizá lo que no se dijo es la cantidad escasísima Pero de claro, puestos que se le había dado en forma efectivamente, previa. finalmente, de lo que leí yo, terminaron asignándole 9 cupos. Eso es una falta de respeto si es que ha sido así, insisto, si es que ha sido así. Es una falta de respeto con quien le va a ayudar a conducir el país al presidente Noboa. Sería insólito que los ministros hayan podido llevar más gente y que la vicepresidenta de la República haya tenido 9 cupos, es decir, ni siquiera para invitar a sus familiares cercanos, peor a sus colaboradores y amistades que probablemente ya querría que la acompañen un día, probablemente el día más importante de su vida, en lo que tiene que ver con su carrera profesional y política. Y tal vez si es que eso ocurrió así, yo me explicaría la reacción de ella de no haber asistido al almuerzo en Bien. Carondelet. Pero bueno, son cosas que solamente se prestan para la especulación, mi Sí. querido Gustavo. Más allá de estos incidentes, quisiéramos preguntarle a usted lo que lo hemos hecho ya algunos analistas, tras los discursos, los actos que se han dado el día de ayer y en los días previos, incluyendo el nombramiento de ministros, se va vislumbrando de alguna forma. ¿Puede descifrar usted las principales claves del gobierno que propone Noboa? Él ha dicho que le apuesta a la juventud y eso es evidente en un gabinete que está conformado mayoritariamente por gente joven. Hay muchos que ni siquiera llegan a los 30 años de edad, hay otros que no llegan o no pasan de los 35 o 36 años y por supuesto hay un tanto ya de personas con algo de experiencia, como es el caso de Isurieta, como es el caso de Sommerfield, y por ahí otros ministros más. Eh, Son caras, salvo algunos, poco conocidas en lo público, y eso hace que uno tenga todavía cierta expectativa de ver cómo se van a desenvolver. Pero más allá de eso, me llamaron la atención, o más bien dicho, me preocupa concretamente a mí 3 cosas. La primera,
este encargo que él le hace a la ministro Palencia, que sería la ministro de Gobierno, pero también le encarga simultáneamente una cartera que hoy me parece que es de las más delicadas e importantes del gabinete, que es la cartera de seguridad o lo que llamamos Ministerio del Interior. Uno habría esperado entonces que al reconocer en sus discursos que la inseguridad es un problema que hay que atacar de entrada, el equipo de seguridad esté listo y Daniel Noboa no lo tiene, por esa razón le ha tenido que encargar a Palencia esa tarea. Eso es algo que me preocupa, porque entonces si no tenemos ministros y secretarios de esas áreas, porque no es solamente el ministro del Interior, pues hay que ver qué va a pasar con la cúpula policial, hay que ver a quién se va a poner en el SNAI, y entre otras carteras de Estado que son importantes en el área de seguridad, y ayer no hubo esas Claro, designaciones. y está Primera por allí alarma que hay que también encender. muy cerca el nombramiento del ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, quien ha dado Vamos por ahí, declaraciones efectivamente. bastante Ese es, ligeras el día de ayer que han motivado al Código Vidrio. Usted conoce a los periodistas de Código Vidrio, de alguna manera especializados en seguridad. Ellos en su portal han criticado el tema señalando que es una sí, sí, grave sí, improvisación del gobierno de Noboa. sí. Efectivamente, hacia allá apuntaba mi segunda preocupación, don Gustavo. Yo ayer vi el nombramiento de este caballero, no lo conozco, no sé quién es el nuevo ministro Se Lofredo, lo pero califica como un pude ver, experto en artes marciales, pero también aparentemente tiene algo de conocimiento en seguridad. Según Código Vidrio, es también un usuario de TikTok con consejos sobre cómo evitar caer en manos de la delincuencia. Es la descripción general que se ha dado de él. entonces, claro, desde el punto de vista de ese perfil, uno dice probablemente él hubiese encajado en el Ministerio del Interior, no en el Ministerio de Defensa, porque la defensa del Estado implica otro conocimiento, otro grado de especialidad. El Estado tiene tres derechos fundamentales que tienen que ser defendidos por las Fuerzas Armadas, que son manejadas administrativa, políticamente, por el ministro de Defensa en virtud de los lineamientos que le da el presidente de la República: Claro. soberanía, independencia política, integridad territorial. ¿Qué sabe el señor Lofredo de esto? Es la gran incógnita. Y el tema Mucho de más seguridad es la uno preocupación. de los temas críticos en los Sí, cuales existe muy poco margen para el error. efectivamente. Entonces, cuando hay un tema de narcotráfico y ese tipo de cosas, entonces el Ministerio de Defensa se vuelve importante. Y ayer yo pude ver una entrevista que le hace su colega de un canal, parece que es de Coavisa, se me está yendo el nombre ahora Ecovisa, del sí. colega de usted, eh, donde le empieza a preguntar temas generales sobre qué va a pasar con la cúpula militar, cuál va a ser la política que él va a manejar, y todas las respuestas fueron: es que no le puedo contestar, no le puedo contestar. Entonces, francamente, esto empieza a sonar a que ayer hubo una improvisación de última hora para designar un poco de ministros que no estaban nombrados hasta la tarde de ayer, y entre ellos da la sensación que el ministro de Defensa forma parte de este grupo de ministros que no estuvieron en el radar Pero de Daniel Noboa, qué y eso grave preocupa. una improvisación en materia de seguridad Y nacional solo, en las solo, circunstancias del solo, país. solo déjeme, Por favor. déjeme anotar una cuestión adicional: el Ministerio de Economía y Finanzas. Ujú. Ayer se anunciaba una persona, se lo llevó a Carondelet, no recuerdo el nombre del caballero, estaba listo para la posesión y finalmente no fue posesionado. Van dos personas que se anuncian y no terminan de concretar el A ver, nombramiento de otro de los ministerios fundamentales. nos está diciendo usted que el economista Juan Carlos Vega no va a ser el ministro de Economía porque aparentemente se lo ratificó, No, no, no aunque le no se estoy diciendo posesionó. eso. Ah, No le ya. estoy diciendo eso. Lo único que Pensamos le que a lo estoy mejor tenía diciendo una es que confirmación al respecto. Ok. no le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que él estuvo ayer en Carondelet, que se entendía que iba a ser posesionado porque se lo anunció como ministro, y finalmente esa designación no terminó de realizarse. Ujú. Entiendo que hubo alguna razón habrá de última hora por la cual el señor no fue posesionado ayer y no fue ya finalmente confirmado como ministro de Economía y Finanzas. Entonces, esas cositas sí hacen pensar que hay mucha improvisación en la conformación del Otro, gabinete, en el otro tema y eso absolutamente crítico de la economía. es una cartera de Estado importante porque las arcas fiscales no quedan en buen estado, eso al menos lo han dicho los expertos en economía,
Y finalmente eso invita a pensar que probablemente Daniel Noboa no estuvo preparado, no tuvo el equipo suficiente, porque cuando uno busca la presidencia de la República, además de buscar compañero de fórmula vicepresidencial, también tiene que ya tener en mente qué cargos tiene que nombrar y cuál va a ser su gabinete. Es decir, eso es lo primero que se le pregunta a un candidato presidencial. Y más que nada en estas carteras de Estado importantísimas como las que hemos hablado, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía y otros tantos más. De ahí pues hay otras carteras que van a estar manejadas por gente muy joven, como es el caso del Ministerio del Ambiente. Creo que incluso este es su primer empleo formal. Démosle un voto de confianza a la chica ministro del Ambiente, pero uy, 26 años me parece que es todavía muy prematuro asumir una cartera de Estado, ¿no? Que también tiene un rol importante de control básicamente a las actividades medioambientales. En todo caso, evidentemente, como un ciudadano más, uno, para los que son creyentes, por supuesto, uno le pide a Dios que Dios ilumine el camino de este presidente nuevo, de su gabinete ministerial, para que puedan hacer lo que mejor puedan por el bien del país, porque a la larga esto no se trata de ser cachiporrero y aplaudir todo lo que hace un gobierno, pero sí de tratar de empujar a que las cosas salgan bien. Y espero que el presidente Noboa sepa escuchar también las voces críticas, que quienes le vayan a rodear en calidad de asesores o de consejeros o como él lo quiera llamar, realmente se trate de gente que le asesore, que le ayude, incluso haciéndole ver lo que se está haciendo mal, y no que pase lo que pasó con el presidente Lazo, es decir, que se rodee de gente que en lugar de asesorar se dedica a adular al primer mandatario, haciéndole creer que todo lo que está haciendo es perfecto y que el país en el que él vive, en su burbuja, es un país perfecto, es el país de Alicia y las maravillas, y no la triste realidad que es saliendo del Palacio de Gobierno, donde hay desempleo, donde hay inseguridad, donde la gente se muere, donde la gente no tiene trabajo, entonces tiene que emigrar, donde hay un país con apagones, donde hay un país con fenómeno del niño. Así que espero que Daniel Noboa tenga la sensatez y la sensibilidad de saber rectificar cuando se vaya a equivocar. Claro, y algo que no ayuda a Noboa es esa escala de tiempo, un cortísimo gobierno. Usualmente a un gobierno se lo evalúa, no es una norma, pero se lo evalúa normalmente en 100 días, en los cuales ya se tiene una idea. Pero esto es un gobierno de 4 o de 5 años, lo que se hace. Un gobierno de Noboa que estará solamente un tercio aproximadamente de este tiempo. Las cosas realmente tienen que darse a otro ritmo, acelerado. Sí, efectivamente, no hay tiempo para lunas de miel, no hay tiempo para expectativas. Es decir, yo sé que apenas ayer se acaban de posesionar. Entiendo que los ministros tienen también que empezar a designar sus equipos de trabajo, pero no hay tiempo que perder. Así que la gente quiere ver resultados y si el presidente no los empieza a dar inmediatamente, probablemente este sea su debut y despedida en la presidencia de la República. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede hoy y en los próximos días. Le dejamos en su comentario final agradeciéndole por su presencia. No, gracias a ustedes por la invitación, por la paciencia y como les digo, pues, nada más que hacer votos para que al presidente realmente le vaya bien, que sea un año y medio de buena gestión, que se concentre en resolver las cosas más importantes, el que mucho abarca, poco aprieta, presidente Noboa. No se trata de que usted en años 5 meses nos dé solución a todo, pero hay una crisis energética que hay que abordar ya. Ojalá su ministro tenga la experiencia para eso. Hay una crisis de seguridad que hay que abordarla ya. Hay un problema de gestión de riesgos con el fenómeno del niño que se está avecinando, que hay que abordarlo ya. Entonces me parece que además hay que abordar el problema de finanzas públicas inmediatamente. Esas son cosas, presidente Noboa, que no pueden esperar. Si él se concentra en su gestión en estos 4 ejes, puede intentar una reelección para 2025 y ahí sí implementar ya todo un programa de gobierno completo. Así que hay que entender el momento histórico en el que Noboa ha sido elegido. Es un presidente de transición y tiene que gobernar entendiendo el contexto de este gobierno de transición. Bien, le agradecemos mucho al abogado Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional. Y nos vamos con información internacional. Argentina